Ya no os llamaré siervos. La palabra siervo allí, en griego es doulos, simplemente significa esclavo. Habla de alguien que pertenece, es la propiedad de otro. Puedes abrir cualquier diccionario griego, te va a decir lo mismo. La palabra significa esclavo. Muchas traducciones ponen siervo, pero significa esclavo. Si no estás convencido, Pastor MacArthur ha escrito todo un libro que se llama Esclavo, precisamente argumentando este punto. El punto es de que somos esclavos, pero dice Cristo, ya no os llamaré esclavos. Interesante, ya no. Es decir, que antes los llamaba esclavos, ahora no les voy a llamar esclavos. Pero luego tal vez lo más importante, noten que no dice ya no serán esclavos, ya no son esclavos. Ahora van a dejar de ser esclavos, dejar de ser propiedad de Dios y ahora van a convertirse en amigos. ¿Qué dice? Dice, ya no os llamaré esclavos, dejaré de llamarlos esclavos. ¿No? Muy importante recalcar eso, de que cuando nosotros llegamos a ser amigos, no dejamos de ser esclavos. Solamente que Dios deja de tratarnos como simples esclavos. De hecho, es muy interesante cuando Cristo sigue en el contexto, sigue llamándolos esclavos. Bajen la vista al versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un esclavo no es mayor que su amo, que su señor. O sea, si me persiguen a mí, se van a perseguir a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes que son mis esclavos no serán tratados mejor que yo. Entonces sigue usando la misma palabra. Y es fácil de ilustrar de que nosotros, aunque ahora Cristo nos llama amigos, seguimos siendo esclavos. ¿Cómo? Bueno, les pregunto. Levante la mano quien diría que Cristo es su Señor. Todos. ¿Qué significa que Cristo es tu Señor? Si Cristo es tu Señor es porque tú eres su esclavo. Es lo que significa la palabra Señor. Cristo sigue siendo Señor. Es la definición de lo que significa ser cristiano. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. 1 Corintios 6. De hecho, aún en la eternidad, escuchan la descripción de cómo vas a pasar la eternidad en la santa ciudad de Jerusalén en el cielo. Apocalipsis 22. Dice ahí en la santa ciudad no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus esclavos, nosotros, les servirán. Entonces, seguimos siendo esclavos. ¿Cuál es el cambio entonces? Ahora Cristo nos va a llamar esclavo amigos. Esa es la diferencia. Antes obedecimos, o sea, siempre pues éramos esclavos, pero ahora obedecemos de manera voluntaria. Ahora obedecemos por gusto. Y la razón que Cristo dice que ya no nos trata como esclavos, de hecho es otra razón entera. Ven ahí cómo sigue el versículo. Dice que ya no os llamaré siervos. ¿Por qué? Dice porque el esclavo, el siervo, no sabe lo que hace su Señor. Dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, según Jesucristo, ¿por qué hemos llegado a ser esclavos amigos de Dios? Porque nos ha invitado a conocer de los planes de Dios a través de la revelación de Dios, ¿no? Nos ha invitado a la mesa. Ya no estamos fuera en la ignorancia. Dios no nos trata como un esclavo olvidado. Estamos dentro de la casa. Estamos enterados del plan de nuestro amo. Somos amigos cercanos.
El esclavo obedece sin saber el por qué. ¿Sí o no? O sea, el amo dice a su esclavo, haz esto. Y si el esclavo dice, oye, ¿por qué? ¿Qué dice el amo? No. No tienes el derecho de preguntarme por qué. El que tiene derecho de preguntar por qué es el amigo. Que cuando hablas con tu amigo y quieres hacer algo con él, le explicas el por qué, le explicas el plan. Somos amigos porque Dios nos ha compartido su plan. Cristo nos ha enviado su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Estamos enterados. Es increíble, es una relación íntima, estrecha, bendecida, privilegiada. No estamos afuera en la oscuridad, sin entendimiento, somos amigos de Dios. Ya mencioné a algunos de los hombres privilegiados que fueron llamados amigos de Dios. ¿Sabes lo que les caracterizaba? Pensemos en Abraham, el amigo de Dios. ¿Cómo es que Dios trató a Abraham? Bueno, Dios en Génesis 18 tuvo el plan de bajar y juzgar a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo hizo? Vino al mundo y luego cenó con Abraham. En Génesis 18, 17, Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer a Sodoma? No. Luego comienza a conversar con Abraham y tiene un diálogo allí. Y Abraham, ¿qué tal si hay 30? ¿Y qué tal si hay 25? Y están conversando acerca del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está tratando como su amigo. Le comparte su plan. Así ha hecho con nosotros. Sabemos todo. Estamos en una situación más bendecida que la de Abraham y de Moisés. Ellos entendían poquito. Nosotros sabemos todo de la salvación, de la inclusión de los gentiles, de todos los misterios. Sabemos cómo termina la historia, sabemos todo. Tenemos Apocalipsis. Dios nos ha bendecido increíblemente. Creo que parte de nuestro problema es de que escuchamos esclavo, soy esclavo, y nos da tristeza. ¿Por qué? Porque creemos de que hay dos tipos de humanos, los esclavos y los libres, y queremos estar entre los libres. Pero eso está todo mal planteado. Hay un solo ser libre en todo este universo y es Dios. Él es el amo libre. Él es el rey del universo. Todos los demás le sirven a Él. Todo ser humano es un esclavo. La pregunta solamente tiene que ver con el tipo de esclavo que eres. No existe esa posibilidad de ser libre. Eres esclavo. ¿Qué tipo de esclavo es? Es la pregunta. El tipo de esclavo que Cristo nos dice que somos es un esclavo amigo, un esclavo cercano. Y nuevamente creo que por no conocer ese sistema de la esclavitud nos parece muy extraño, pero pensemos por ejemplo en la antigüedad de un rey, de un soberano. Pues todos los que están allí en su región son sus súbditos. Todos son sus siervos. Sus amigos son sus siervos, su esposa es su sierva. O sea, todos le sirven. Él es el mero, el rey de toda esa región. Pero la forma en que trata el esclavo que no conoce fuera y la forma en que trata a su amigo, aunque sea su siervo, es muy diferente. Trata a su amigo de manera tierna, le ama, le da privilegios, le invita a estar dentro del palacio. ¿No? Así somos los privilegiados, los que hemos sido invitados a estar en la mesa, de escuchar del plan de Dios. Los que hemos recibido el mandamiento de obedecer a Dios y que queremos hacerlo. ¿Sí? Pensándolo así, básicamente existen dos tipos de esclavos en este mundo. Los que no obedecen al amo y los que sí obedecen al amo.
Los que no le obedecen son los incrédulos, los que van al infierno. Los que sí le obedecen y lo hacen por gusto, de manera voluntaria, somos nosotros, los creyentes, que hemos llegado a ser los amigos de Dios. Y nuevamente el punto es, si tú estás en esa condición, si hoy por la gracia de Dios, por la cruz y los méritos de Cristo, tú has llegado a ser nombrado amigo de Cristo, y estás allí dentro del palacio, conversando con el Rey del universo, ¿tú cómo debes de tratar a los demás amigos del Rey? Debes de amarlos, ¿no? Tal vez todos nosotros ya somos demasiado viejos para recordar cómo era hacer un nuevo amigo. Ahí en la escuela tal vez llegas a un nuevo lugar, quieres hacer amigos y estás tratando de estrechar una amistad con un nuevo amigo. Y luego te presenta un amigo de él. ¿Cómo tratas a los amigos de tu amigo? Pregunto. O sea, si realmente quieres estrechar una amistad con un amigo, obviamente tienes que ser amigo de sus amigos. Es totalmente incongruente que nosotros digamos que somos amigos de Dios si no queremos amar a sus amigos. No tiene sentido. Si somos los amigos del Rey, también vamos a amar a todos los demás amigos del Rey. Bueno, última motivación, última razón de por qué debemos amar los unos a los otros. Vean ahí el versículo 16. Cristo nos ha escogido. Dice versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es interesante cuántas veces en la Biblia que Dios nos da noticias muy hermosas, muy lindas, que Cristo ha muerto por nosotros, Cristo nos ha hecho sus amigos y luego nos protege de enaltecernos. Pienso en Pablo, ¿no? Que tiene una visión, que Dios le lleva al tercer cielo y ve visiones de Dios y la gloria de Dios y luego ¿qué pasa? Dios le da un aguijón en la carne para protegerlo, para ayudarlo a no enorgullecerse del lugar privilegiado de la bendición que había recibido. Cristo dice, son mis amigos, he muerto por ustedes, pero recuerden, no es por ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Es por mi soberana decisión que llegaron a ser amigos, no por tu valor, no porque tú lo merecías, no porque tú lo ganaste. Cada vez en la Biblia que nos habla de la elección de Dios no se basa en nuestro mérito, no se basa en nuestras obras, se basa en el amor de Dios. Pensemos en algunos textos, comenzando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Porque eran los más grandes y fuertes y listos y nobles? No. Dios le dice a Moisés, yo escogí a Israel, ¿por qué? Porque era la nación más pobre, más esclava, más impotente posible, para así exaltar mi grandeza y mi poder. ¿Qué dice Pablo de nosotros? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Porque eras muy listo, muy noble, muy poderoso. No. Lo vil del mundo ha escogido Dios. Lo despreciable. No los nobles, no los poderosos, no los fuertes. O sea, míranos. O sea, no somos los mejores. Dios nos escogió a nosotros, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad, Efesios 1. No en base a nuestro mérito, no en base a nuestras obras, no porque supo que íbamos a creer. Él nos da fe por medio de su Espíritu. Él nos da todo. Escoge a lo vil del mundo,
Romanos 9 lo hace antes de nacer, para que sea basada solamente en su soberana decisión. Entonces, nadie de nosotros merecemos ser comprados, nadie de nosotros merecemos ser hechos amigos de Dios. Entonces uno preguntará, entonces, ¿por qué Dios me escogió entonces? O sea, ¿por qué? Bueno, nos dice, mitad del versículo 16, la razón que Dios te escogió, dice que os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Fuimos escogidos con un propósito, una razón para llevar fruto. Y es muy, muy fuerte en particular porque ese verbo puesto, el verbo poner, es un verbo que se usa 2 veces en este párrafo. Regresen la vista al versículo 13. ¿Quién es el que tiene mayor amor? El que pone su vida por sus amigos. Entonces, en un sentido, Cristo está diciendo, yo pongo mi vida por ustedes, mis amigos. Y luego en este versículo 16 dice, yo voy a poner a ustedes para hacer lo mismo. Para amar y morir por los míos. Todo este párrafo trata de este tema de amar el uno al otro. Se llama inclusio, que el párrafo arranca y termina con la misma frase. Versículo 12, ¿no? Dice, améis los unos a los otros. Versículo 17, que os améis unos a otros. El énfasis del párrafo es que la manera en que nosotros cumplimos el mandato de Cristo es de amar a los amigos de Cristo. Entonces, interesante, tal vez uno pudiera pensar o imaginar, ok, entiendo, José, debo amar a los amigos de Cristo y todos los amigos de Cristo están dentro aquí de la iglesia. Es un mandato de ver dentro y amar a nosotros mismos. Lo curioso, no sé si notaron ese verbo, de que Cristo dice que el propósito por el cual fuimos escogidos, os he puesto, os he designado, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. O sea, tienes que ir y llevar fruto. Si la idea solamente era amar a nosotros, pues hubiera dicho, os he puesto para que llevéis fruto. ¿Pero qué dice? Os he puesto para que vayáis ¿dónde? ¿Ir dónde? Bueno, ir al mundo. Ir a encontrar a los demás amigos de Cristo que todavía no conocen, los que no están dentro del palacio todavía, los que debemos de invitar y traer a la mesa de Dios. Dice Josías, me parece fuera del contexto. Bueno, vean cómo continúa este capítulo 15 de Juan, versículo 18. ¿No? Dice de que después de escuchar ese mandato de amar el uno al otro, dice, si el mundo los aborrece. Es decir, que vamos a ir, ¿dónde? Al mundo donde nos van a aborrecer, donde nos van a odiar. Y tenemos que llevar fruto allí, ser sal y luz allí. Y nos van a perseguir, pero no importa. Versículo 27, porque tienen que dar testimonio de mí allí también. Todos los míos, todos mis amigos tienen que conocer de mi amor. Tengo amigos por los cuales he muerto, que todavía no conocen. Ustedes tienen que ir y llevar mi amor, llevar mi fruto allá. Es la manera en que nuestro fruto va a permanecer, va a durar. Vean que dice después de decir, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dice, ¿y vuestro fruto qué? Permanezca. ¿Cómo es que nuestro fruto va a permanecer? Se trata de algo eterno, algo que perdura, algo que dura.
Es porque tiene que ver con la salvación y la santificación. Debemos permanecer en el amor de Cristo, obedeciendo su mandato de amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando amamos a los amigos de Cristo, ellos serán salvados y santificados y van a preservar su amor en este mundo hasta que Él regrese. Dices, Josías, esto no suena fácil. Si es difícil amar a los que están dentro de la iglesia, que algunos de nosotros somos difíciles de amar, ¿ahora nos hablas de amar a gente en el mundo? ¿De encontrar a los amigos de Dios en el mundo, los escogidos de Dios en el mundo? Sí, sí va a ser difícil, va a ser una batalla. Y por eso termina con esta promesa, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo escoge para la misión, pero luego también capacita para la misión. Promete ayuda para la misión. Dice que si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, solamente hay que pedirlo. Sí va a ser difícil amar, pero si pides algo en mi nombre, Dios te lo va a dar. ¿Recuerdas que ya vimos esto un poquito en mensajes anteriores, de que pedir en el nombre de Cristo significa pedir para la gloria de Cristo, ¿no? Para que su nombre sea exaltado y glorificado? Cristo dice, si tú vas para amar a los míos, para mi gloria, todo lo que necesites, Dios te lo va a dar. Dios te va a capacitar. Y sí, eso anima, esto motiva. O sea, el soldado que está enfrentando una situación difícil en la guerra, pues se desanima fácilmente. Pero si sabe que tiene un teléfono y puede llamar al general, el general en cualquier momento manda refuerzos, manda más tropas, manda ayuda, manda apoyo, pues pelea con más ganas, sabiendo que va a ganar, porque todo lo que necesita para ganar ya lo tiene. Un recordatorio de que no podemos llevar fruto, no podemos amar, si no estamos conectados a la vid. Nada podemos hacer sin que Dios nos ayude. Fuera de Cristo nada podemos hacer, hay que orar. Finalmente en el versículo 17, para que no olvidemos el punto, Cristo repite la misión, el punto: esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué es que Cristo murió por ti? ¿Por qué es que Cristo te ha hecho su amigo? ¿Por qué Cristo te ha escogido? Ahí está. Para que demuestres su amor a sus hijos. Para que muestres el amor de Cristo a sus hijos. Es bueno recordarnos de esto. A veces pensamos de que depende de nosotros, que vamos a generar un amor humano dentro de nuestros corazones y luego expresar ese amor a los hermanos. No es lo que Dios nos pide aquí. Dios no nos pide amar a nuestro gusto. Dios no nos demanda amar con nuestro amor. ¿Qué nos demanda? Nos demanda amar con su amor. El amor que Él ha derramado en nuestros corazones. ¿No? Amar como Él ama. Amar con el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Porque así es que su nombre será glorificado. ¿Por qué? Si yo pudiera amar con un amor de Josías, cuando amo al prójimo, pues Josías se glorifica. Pero cuando nos amamos con el amor de Cristo, ¿qué es lo que la gente observa cuando nos ve amándonos los unos a los otros? ¿Qué observa? Las perfecciones de Dios. Ven el amor de Dios. Ven el carácter de Dios en nosotros. Y esto es la meta de todo. De que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios, el carácter de Dios sea enaltecido en la forma en que nos amamos los unos a los otros. Y quisiera concluir con esa idea de que nuestra misión entonces, cuando nos amamos los unos a los otros, es precisamente revelar el amor de Dios al mundo.
Y creo que les he dicho en varias ocasiones de que las verdades que vemos aquí en el Evangelio de Juan, a veces Juan en sus epístolas los explica con más detalle. Así que les voy a pedir que me acompañen en 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, donde Juan de manera muy explícita nos habla de esta realidad de que cuando amamos a los amigos de Dios estamos revelando el carácter de Dios al mundo. 1 de Juan 4, para que vean el contexto, versículo 7, es el mandato de amar el uno al otro. ¿Y por qué debemos amar el uno al otro? Porque Dios es amor, versículo 8. Pero vean lo que dice en el versículo 12. 1 de Juan 4, 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Ok. Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Es imposible. Es imposible ver a Dios. Es imposible conocer a Dios porque Dios es invisible. Dios es incognoscible. El mundo no puede conocerlo. Los amigos de Dios que todavía no le conocen no pueden conocerlo. Lo más interesante de la frase es de que esa frase idéntica ocurre también en el Evangelio de Juan, en Juan 1:18. Y dice lo siguiente: a Dios nadie ha visto jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El punto es de que Dios es invisible, no podemos verlo, no podemos conocerlo, pero por eso Cristo se encarnó. Porque cuando vemos a Cristo, ¿quién se revela? Dios se revela. Cuando estamos viendo a Cristo, estamos viendo a Dios. Por eso Cristo dice en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Hijo revela a Dios. Cuando ves a Cristo, su amor, su justicia, su santidad, estás viendo las perfecciones del Dios mismo. Y Juan, increíble, Juan cita esa misma frase en 1 Juan 4:12. Dice, Dios es invisible, nadie ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos a nosotros mismos, si el amor de Dios se comunica entre nosotros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios vive en nosotros cuando nos amamos los unos a los otros. Revelamos a Dios. Manifestamos el amor de Dios al mundo cuando nos amamos los unos a los otros. Es la razón que Dios mandó a su Hijo para morir nosotros. Es la razón que nos ha hecho sus amigos. Es la razón que nos ha escogido. Para que nosotros como su pueblo pudiéramos magnificar y revelar las perfecciones de su amor y su gracia para con nosotros. Que su nombre sea glorificado en nosotros en la manera que nos amamos los unos a los otros. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra que nos exhorta a ser como tú. Nosotros que hemos recibido tu amor, ahora tenemos la bendición y el privilegio de expresar ese mismo amor a los demás. Ayúdanos a morir a nuestros propios deseos y sueños para buscar el bien de tus hijos, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Amén.